Hola, yo soy Gisa, esto es Mips y comenzamos con el video. Dentro de cualquier obra ficticia existen ciertos elementos que ayudan a constituirla, ciertos medios por los cuales el autor transmite sus ideas y los cuales nos sumergen dentro de la trama. Si hablamos de literatura, por ejemplo, por obvias razones existe mucho más énfasis en la narrativa, la forma de contar los sucesos, de explicar cada detalle para que el lector logre adentrarse mucho más en la historia, sin nada más que las palabras del autor y la imaginación del lector. Por otro lado, si hablamos de cine, podemos estar de acuerdo en que se necesitan mucho más elementos basados en los sentidos, en la vista, en el oído, ya que las películas, las series, transmiten los hechos por medio de tomas, imágenes y de una buena banda sonora. Hablando más específicamente de la animación, aunque es muy similar al cine, también entra mucho este rompimiento con la realidad y esta mayor libertad creativa que existe gracias a que puedes iniciar una historia desde cero. Sin embargo, algo que tienen en común estas tres es que todas están basadas, culminan y se desarrollan gracias a los personajes. En ellos se basa la trama y según sus acciones y su personalidad es el rumbo que irá tomando la obra. Ahora, tratemos de explicar un poco acerca de los personajes, de cómo se crea un buen sujeto, qué lo hace funcionar en la historia y de qué manera influye en la obra de ficción, en nuestro caso, más enfocados a la animación. Primero que nada hay que hablar de la personalidad. Un personaje no puede ser un objeto inanimado, o más bien no puede no tener un alma. Lo sé, suena bastante redundante, pero hay que hacer la aclaración, ya que si un objeto, como un juguete, un pepino, un barco, tiene una personalidad en la obra de ficción, entonces sí puede ser un personaje. Pero mientras estos no sean dotados con la capacidad de pensar y mientras no puedan llevar a cabo una acción por sí mismos, es bastante improbable que estos sean personajes. Ay, le estoy cagando, bueno, algo muy parecido ocurre con las plantas y los animales. No. Algo muy parecido ocurre con las plantas y los animales. En la mayoría de los casos se puede aplicar, digamos que la misma idea que con los objetos. Si en la historia se les da la capacidad de razonar, entonces pueden volverse personajes. Pero en los animales, a diferencia de con los objetos, estos sí pueden volverse personajes sin ser dotados de una personalidad humana, por así decirlo. Un ejemplo concreto en el cine sería el caso de Hachiko de la película, que es un perro al que dotan con ciertas características que siguen siendo de un perro común y corriente. Pero aún así, alrededor de estas características y de este personaje, gira toda la historia de Hachiko. Otro ejemplo, pero ahora en la literatura, sería el caso de El gato negro de Edgar Allan Poe. Una pequeña historia sobre cómo un simple animal puede llegar a enloquecer a un hombre. El gato, en este caso, tiene completa influencia sobre el personaje que pensaríamos es el principal, y aún así es simplemente un animal que no tiene ninguna característica humana. Pero dejando de lado estos casos que son un poco menos comunes, sigamos hablando de los personajes humanoides, por ponerles un nombre. Ellos tienen que contar con ciertos elementos que los distingan de otros personajes y características que los vuelvan únicos, para que nos identifiquemos mucho más con estos personajes, lo cual se llegará a conseguir siempre y cuando estas características estén bien estructuradas y construidas desde una base sólida. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, el personaje debe de pensarse con la mayor cantidad de detalles posibles y lo más completo, porque de lo contrario, si el personaje está medianamente construido o con actitudes poco definidas, carecerá de esencia y posiblemente será más complicado que mientras la serie vaya transcurriendo, este se sienta con la misma personalidad. Un ejemplo de una personalidad no muy bien construida podría ser la de Kirito de Sword Art Online, una personalidad que cambia inexplicablemente a conveniencia de la historia. Veamos. El personaje en un principio se nos plantea como alguien que tiene dificultades para relacionarse con las personas y que se dedica la mayoría del tiempo a jugar videojuegos porque en estos lugares se siente mucho más seguro de sí mismo. Pero el problema de la inconsistencia del personaje de Kirito se nota básicamente cuando comienza la verdadera trama de la historia. Cuando encierran a todos los jugadores dentro de Sword Art Online y les explican de qué va la cosa, situación que pasa, si no mal recuerdo, desde el primer capítulo, los jugadores ya no parecen avatares, ya son físicamente iguales a como son en la vida real e incluso si mueren en el juego, pues mueren de verdad. Pero curiosamente, Kirito, a pesar de esto, parece ser una persona completamente distinta a como nos lo presentaron desde el principio. Lo extraño de esto es que la serie ni siquiera se molesta en disimular el cambio drástico. Vemos cómo en el episodio 1 Kirito expresa sus problemas para relacionarse, pero en todos los demás episodios lo vemos como alguien muy popular con las mujeres, que además es fuerte, carismático, valiente, seguro de sí mismo y atrevido. Cosa que yo no termino de entender, porque si te encuentras en una situación así de grave como la que sufren los personajes en la historia,
es muy poco probable que puedas seguir manteniendo esta fachada de personaje interesante o cool que quieres dar en los videojuegos normales. Esto solo me hace pensar que Kirito no cuenta con una transición lógica que explique el cambio drástico de un personaje traumado con los videojuegos a un chico harem perfecto en todo. Otro ejemplo de personalidades bastante flojas podrían ser los personajes que son dotados solamente de los típicos clichés en las historias. Estos personajes simplemente son estáticos, siempre iguales, sin una pizca de identidad y originalidad que los distinga. Simplemente piensa en el personaje que no tienes ni idea de cuál es su nombre o que al menos que te ponga la foto no sabes ni quién es. Son las personalidades que no dejan impacto en lo absoluto. Y sí, normalmente estos personajes son estos extras que a nadie le importa mucho. Pero hay muchos casos en los que estos personajes supuestamente deberían ser relevantes en la historia, pero fallan en ese sentido al ser demasiado planos. Un ejemplo de una personalidad bastante sólida desde el inicio podría ser el tío Stan de Gravity Falls. Desde el primer momento de la serie nos lo presentan con características bastante definidas. Es egoísta, irresponsable, excéntrico, cómico, sarcástico y simpático. Y todo lo que hace transmite justo estas características. Desde sus gestos, su forma de hablar, todo lo expresa y desde el primer capítulo. Y aunque la serie hará que conozcamos otras facetas y cosas un poco menos perceptibles de este personaje, Stan nunca dejará de tener la personalidad que le dieron al inicio del show. Esta se va a mantener. Otro ejemplo de personalidades bien definidas, tomen casi a cualquier personaje de Neon Genesis Evangelion. Incluso algunos como Asuka o Rei tienen personalidades bastante clichés desde el inicio, pero eso no es todo lo que las caracteriza, ya que se profundiza mucho más en el porqué de su comportamiento y están construidas con otros elementos. Y sin embargo, de nuevo, aunque la serie las vaya haciendo cambiar durante la trama, van cambiando en base a una caracterización inicial. Ahora pasemos al desarrollo de personajes. O eso diría si no me hubiera tardado demasiado tiempo en esta primera parte. Por eso dejaría hasta aquí este tema y subiré la segunda parte del video donde hablo del desarrollo más o menos en 4 días. Así que si les interesó esta parte, pues para que estén al pendiente de mi siguiente video. Me gustaría que comentaran por qué piensan que son importantes los personajes y cuáles personajes piensan ustedes que tienen una gran personalidad. Espero que les haya gustado y no les haya aburrido demasiado este video un poco más serio e investigado. Y les recuerdo que obviamente todo esto es mi opinión personal y no soy una experta en los temas de los que acabo de hablar, ni mucho menos. Simplemente disfruto mucho de lo que todo este medio tiene para ofrecerme y pues qué mejor que compartirlo con personas a las que les gusta igual que a mí. Así que creo que sería todo. Te dejo mi Twitter por si te gustaría seguirme y espero que veas el próximo video la próxima semana. ¡Adiós!